Vamos a meternos de lleno en una resolución que de verdad marcó un antes y un después en la Suprema Corte de México, el Amparo Directo 26-2022. Y es que este caso nos pone frente a una de las preguntas más fundamentales de la justicia. ¿Qué es preferible? ¿Liberar a un posible culpable o condenar a un inocente? Y miren, esta idea no es solo una frase bonita, es el corazón mismo del Amparo Directo 26-2022. A partir de aquí, la Corte hizo algo que fue drástico. Ordenó la libertad inmediata y absoluta de una persona que ya había sido condenada por delitos de muy alto impacto. Y ojo, que no estamos hablando de una simple apelación. No. Esto era un conflicto legal mucho más profundo. Un verdadero caso difícil que enfrentaba una sentencia condenatoria con los principios más básicos de nuestra Constitución. Así que la pregunta del millón era, ¿qué es lo que la Corte tenía que resolver? Justo ese es el dilema, el gran dilema que tenía la Corte sobre la mesa. ¿Estaba actuando dentro de sus facultades al anular la condena por duda razonable o se estaba metiendo donde no le correspondía? Para entender bien cómo llegaron a su decisión, vamos a desglosarlo paso a paso. Vamos a empezar por el origen del desacuerdo. ¿Dónde estuvo el choque? Luego, nos metemos de lleno a los argumentos de la mayoría, los que defendieron los principios, y claro, también a los de la disidencia que se aferraron al procedimiento. Y vamos a cerrar con el nuevo estándar de justicia que esto sienta para todos. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Para entender el meollo del asunto, hay que saber algo clave. Tanto la mayoría como la disidencia partieron exactamente de la misma base. A ver, todos estaban de acuerdo en una cosa. La presunción de inocencia es sagrada, es un derecho constitucional. Nadie lo discutía. El problema, el verdadero choque, estaba en los hechos, en si las pruebas que se presentaron eran válidas y sobre todo si eran suficientes para derrotar esa presunción. En la teoría jurídica, a esto se le llama un problema de prueba. Y ahí lo tienen. Ese es justamente el núcleo del caso. La discusión no era sobre qué ley aplicar, sino sobre la calidad y la validez de las pruebas que llevaron a la condena. La tarea de la Suprema Corte era determinar si esas pruebas aguantaban un análisis constitucional riguroso. Entonces, ¿cómo lo abordó la mayoría? Bueno, la postura de la mayoría, lo que conocemos como el engrose, fue contundente. Dijo que la condena era, así de simple, irracional. ¿Por qué? Porque se sostenía sobre pruebas que para ellos violaban la dignidad y los derechos más básicos de la persona acusada. Y para justificar su postura, la Corte no se quedó en la letra chiquita de la ley. No, usó lo que se conoce como un argumento a partir de los principios. ¿Qué significa esto? Pues que su decisión se ancló en los valores más altos de nuestro sistema jurídico, como la dignidad y la libertad, para proteger un derecho fundamental. Su argumento fue, la verdad, demoledor. Cualquier prueba que se obtenga violando derechos humanos, como una confesión bajo la figura del arraigo o con sospecha de tortura, simplemente no vale. Es nula, no se puede usar para condenar a nadie. Punto. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta mucho más grande. ¿Para qué existe un proceso penal? La respuesta de la mayoría fue clara. El objetivo final, el propósito último de un proceso penal no es encontrar un culpable sí o sí, sino evitar a toda costa una injusticia. Y ese propósito fundamental, ese telos, es lo que justificó que la Corte se metiera hasta el fondo a revisar las pruebas con lupa. Al final, la conclusión de la mayoría fue tajante, el único resultado posible, el único compatible con la Constitución, era la libertad absoluta. ¿Por qué? Porque mantener una condena basada en pruebas contaminadas nos llevaría al absurdo de un encarcelamiento injusto. Y bueno, como se imaginarán, esto fue una ruptura importante con la tradición, pero no todos en la Corte lo vieron así. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda, el voto particular, o sea, la opinión de quienes no estuvieron de acuerdo. Y su argumento fue por un camino totalmente distinto. No se enfocaron tanto en los derechos, sino en el orden, en el procedimiento, en los roles institucionales de cada quien. Quienes disintieron tomaron una postura, digamos, más apegada a la tradición. Su primer punto fue un argumento histórico. A ver, el juicio de amparo directo por costumbre y por ley siempre ha tenido límites muy claros y la Suprema Corte no debería actuar como una tercera instancia para volver a revisar todos los hechos y pruebas.
Ellos defendían que cada cosa tiene su lugar y su momento en el proceso. La chamba de evaluar las pruebas, decían, tiene su sede, su lugar natural, y ese es el juicio oral. Este es un concepto que se conoce como sedes materia. Básicamente, lo que la disidencia decía era: oigan, el trabajo de ver y pesar las pruebas le toca al tribunal de juicio, el que tuvo contacto directo con los testigos, con las periciales, con todo, no a nosotros, acá en la Suprema Corte. La conclusión de la disidencia fue simple: la ley de amparo no le da explícitamente a la Suprema Corte la facultad de revalorar todas las pruebas de un juicio. Por lo tanto, al hacerlo, la Corte se estaba pasando de sus límites. Entonces, aquí tenemos dos posturas muy fuertes y totalmente opuestas, una que defiende los derechos por encima de todo y otra que defiende el orden del proceso. ¿Cómo se resuelve este choque? Bueno, para desenredar esto, volvamos a la pregunta con la que empezamos. Todo este análisis nos lleva a una conclusión bastante clara sobre qué fue lo que realmente pasó con esta resolución y cuál de las dos posturas prevaleció. La conclusión es que la decisión de la mayoría no fue una invasión de competencias. Fue en realidad un ejercicio legítimo y, más que nada, necesario de control constitucional. Se trató de corregir un error de prueba que era a todas luces inconstitucional. Y el impacto de esto es enorme. Lo que nos deja este fallo es un nuevo estándar de justicia, mucho más alto. Fija un precedente importantísimo para la protección de los derechos humanos, que obliga a cualquier autoridad penal a justificar sus condenas con un nivel de argumentación altísimo. El mensaje es contundente. El fin no justifica los medios. Al final, este caso nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Cuando toda la maquinaria legal, todo el procedimiento, nos lleva a un resultado que se siente injusto, ¿cuál es el deber de un tribunal constitucional? ¿Respetar el procedimiento a rajatabla o restaurar la justicia? Este caso nos recuerda el poder y la responsabilidad de la argumentación jurídica como la última defensa de la justicia y la dignidad.